Prácticamente es indestructible. Fue uno de los rascacielos más importantes del mundo en su momento y se ubica en el corazón de la bella Ciudad de México. Hoy vamos a ver nuestra querida Ciudad de México, pero desde otra perspectiva. Y es que vamos a subir a lo alto de la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más simbólicos e icónicos de esta mi querida Ciudad de México. Vamos a conocer muchas características que hay dentro, cuánto cuesta, los horarios, qué podemos disfrutar, en fin. Una torre que luce bellísima ya sea de noche o de día y que está abierta para cualquier visitante, claro, con un costo del que te hablaré más adelante. Ingresamos por la puerta principal que se ubica sobre el eje central Lázaro Cárdenas, esquina con Madero. Luego de hacer una pequeña fila, llegamos a la taquilla donde te ponen un brazalete para que puedas recorrer distintos pisos del mirador. Posteriormente, subimos a uno de sus 7 elevadores. Son tan veloces que hasta se te tapan los oídos. Y es que ascienden a una velocidad de 4 metros por segundo. Para que te des una idea de lo rápido que son, suben 37 pisos en solo 29 segundos. Subir por las escaleras sería un reto, pues son 916 escalones. En este punto, mis queridos amigos, estamos en el piso 37. Y llegando a este piso, hay de dos sopas. Te esperas unos 20 minutos más o menos para abordar otro de los elevadores y poder continuar tu ascenso hacia el mirador. O bien puedes subir 7 pisos a través de las escaleras. Ahí tú decides. Desde este piso ya podrás disfrutar de maravillosas vistas a la ciudad. Ahí vemos el Palacio de las Bellas Artes y todo lo que es el eje central, todo el eje central. Ahí vemos, por ejemplo, en esta parte lo que era la torre del edificio de Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya no funciona como tal, ya no es Relaciones Exteriores, ahora está aquí muy cerca, en frente de la Alameda, pero pues sigue siendo un edificio simbólico, significativo. Pues ahí en la parte de abajo vemos lo que es el Banco de México también, y hasta por ahí arriba lo que es el Cerro de las Antenas o el Cerro del Chiquihuite, todo lo que es la sierra de Guadalupe, de aquí de la Ciudad de México. Por allá chiquitito se ve también otro edificio icónico, que es el triángulo de lo que era el Banco de Banobras. Todo eso es la zona de Tlatelolco. Y de este lado, pues obviamente vemos lo que es la Alameda Central. Ahí están los edificios que les decía que ahora son, aparte de los juzgados, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues ahí está, por ejemplo, el edificio de la Lotería Nacional. En fin, esta es otra de las vistas que podemos apreciar en este piso, que no hemos llegado todavía a la parte de arriba. Por ahí se ve la torre de petróleos. Y de este otro lado, pues ahí tenemos la vista a lo que sería el sur de la Ciudad de México. Esto es lo que sería la torre de Telmex, de Teléfonos de México. Y pues allá a lo lejos, allá tenemos, se alcanza a ver pequeñito, el World Trade Center, la torre de Manacar. Y esto sería la vista hacia lo que es el sur de la Ciudad de México. Pues ahí abajo, desde luego, esto sigue siendo lo que es el eje central Lázaro Cárdenas. Ahorita estamos en la zona este y por ahí podemos observar a lo lejos el Palacio Nacional. Ahí arriba, atrás también está lo que es Avenida Congreso de la Unión, y ahí apreciamos lo que es el Congreso, la Cámara de Diputados, y un poquito más allá, digo, no tengo mucho zoom, pero por esa zona está lo que es el Peñón de los Baños y a un lado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí podemos comprar distintos souvenirs, como por ejemplo tazas de 150 pesos, plumas, torres de latinoamericana de adornos, soldaditos, vasos, libretas. Hay vasos, por ejemplo, de 250 pesos. Estos están muy padres, son para poner las llaves, cuestan 170 pesos. Libretas, hay bolsas, miren esas bolsitas de 90 pesos. Y pues también hay palos selfie stick de 180 pesos. Uy, este es un restaurante que es famosísimo, que también tiene muchísimos años, que es el Miralto Café. Es una cafetería donde pues obviamente tú puedes aquí entrar a echarte tu cafecito con una vista espectacular de mi querida Ciudad de México. Chequen ustedes qué preciosa vista desde aquí arriba. Obviamente pues aquí no hay vértigo porque esta parte está encristalada, aquí hay un vidrio, no es aire libre. Además del Miralto Café en el piso 37, está el Miralto Restaurante en el piso 41 y el Sky Bar en el nivel 40. Seguí el ascenso hacia el mirador principal y decidí subir los 7 pisos que restan por las escaleras. Híjole, además son escaleras pesaditas, no crean que son así como escaleras tan cómodas. Llegué a lo alto para maravillarme con la espectacular vista. Había muy poco viento y el cielo estaba despejado, lo que me permitió tener un increíble panorama. Bueno, pues ya estamos en la parte de arriba del mirador tan legendario de esta torre latinoamericana.
allá arriba de mí se encuentran las antenas. En algún momento fueron transmisores de lo que es Radio Fórmula. Recordemos que aquí abajo, no sé si todavía exista, pero aquí abajo había dos cabinas de Radio Fórmula, lo que era la parte de FM, que era, en ese entonces era Cosmo 103 y Jazz FM, que eran las frecuencias del 103.3 de FM y 104.1 de FM, pues estas eran las antenas transmisoras. Y aquí abajo, reitero, no sé si todavía existen estas dos cabinas, pero había dos cabinas de Radio Fórmula en esta área, aquí en la parte de abajo de la Torre Latinoamericana. Mientras disfruto del hermoso paisaje, te platico que esta torre se inauguró el 30 de abril de 1956. Tiene 181.33 metros de altura con todo y antena y cuenta con 44 pisos. Fue diseñada por el arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez. Su prestigio a nivel mundial y el reconocimiento del Instituto Americano de la Construcción en Acero se debió a que resistió un fuerte terremoto en 1957, cuando por cierto se cayó el Ángel de la Independencia, pues para la cimentación se colocaron 361 pilotes de concreto a 34 metros de profundidad. Para soportar un peso total de 25,000 toneladas, que es lo que pesa la torre, se construyó una estructura rígida de acero. Por eso fue el edificio más alto expuesto a un gran terremoto, pero su prueba de fuego fue en 1985. Aguantó sin problemas los 8.1 grados en la escala de Richter y más de 2 minutos de aquel temblor. Actualmente se le considera uno de los edificios más seguros de la ciudad y del mundo, a pesar de su ubicación, pues recuerda que la CDMX tiene un subsuelo fangoso y además es una zona sísmica. Por todo ello me siento sumamente seguro en este mirador. Pero bueno, pues aquí obviamente, como observamos, no hay como tal vidrio, sino pues son estas rejas, donde pues obviamente cuando hay aire pues te pega el airecito. Fíjense que tuvimos la suerte de subir en un momento en el que realmente está despejada la ciudad, entonces también es un poquito de suerte, ¿no? Digo, a veces puedes subir y puedes encontrar nublado, incluso lluvioso. También de noche, bueno, pues obviamente la vista cambia, pero reitero, todo depende también de las situaciones climáticas. Te puede tocar un clima como este espectacular, lo cual es muy padre, desde luego. Uy, estos binoculares, mis queridos amigos, son legendarios. Ahora estoy viendo que cuestan 5 pesos durante un minuto, pero bueno, desde hace años que permanecen. Desde luego se ve que ya son nuevos porque no están bien conservados. En esa época costaban 1 peso y bueno, pues hoy me sorprende que sigan existiendo todavía. No, pues como dicen, de bajada hasta las piedras, ¿no? Y una vez que bajas de lo que es el mirador, vas a encontrar distintos puntos donde encontrarás, por ejemplo, lo que son palomitas de maíz, algunas golosinas, agua, refrescos y cosas por el estilo. Algo padre, queridos amigos, es que en todos los pisos y en distintos puntos podemos observar que ponen este tipo de letreritos para saber que, por ejemplo, en este caso, pues estamos mirando hacia lo que es solo el oeste de la Ciudad de México. Ahí hay otro letrero, por ejemplo, también que nos indica que estamos viendo y que esta es la vista hacia lo que es el norte de la ciudad. Queridos amigos, si les está gustando este video, les pido como siempre que me regalen un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. También aquí está padre que encontramos, por ejemplo, estas banquitas donde te puedes sentar un rato. Esta parte, amigos, ya es la parte encristalada. Aquí ya no te va a pegar el viento, aquí pues como que está el área totalmente cerrada, encristalada. Lo que sí te quiero decir que, por ejemplo, hoy que es un día soleado, hace muchísimo calor. Y también desde luego pues van a encontrar aquí maquinitas con lo que son papas, por ejemplo. También hay una maquinita de refrescos, de jugos. Pero yo decidí bajar a la cafetería Miralto para disfrutar de una bebida refrescante y reunirme con Dulce, mi esposa y mis buenos y queridos amigos del canal Happy Flea, y que por cierto te invito a ver y suscribirte. Luego subí al piso 38 para visitar el Museo de la Ciudad de México, donde encontramos cosas muy interesantes, como la historia de los indios verdes, que por cierto estuvieron sobre Reforma y también en La Viga. Además hay datos y fotografías bien padres de la estatua ecuestre de Carlos IV, que conocemos cariñosamente como el Caballito. Miren, por ejemplo, esta está bien interesante, esta fotografía que es la apertura del Paseo de la Reforma frente al Caballito, lo que era Paseo de la Reforma, que antes se llamaba Paseo de la Emperatriz. Esto es lo que es Paseo de la Reforma, y pues ahí estaba el Caballito.
Luego, por ejemplo, pues aquí está otra imagen muy bella de Avenida Juárez con el caballito, y esto era Paseo de la Reforma. De hecho, por ahí atrás se ve un poquito la construcción de lo que era, lo que hoy es el Monumento a la Revolución, que recordemos que iba a ser la cúpula de lo que era el Congreso. Y pues ahí está el caballito, está enrejado como vemos, y aquí vemos el caballito ya sin rejas. Ahí está, miren, atrás lo que era el Hotel Regis, que se vino abajo en 1985 con el temblor. Entonces esto es la esquina de lo que era Paseo de la Reforma, la Lotería Nacional, y ahí estaba Avenida Valderas, donde está el Hotel Regis, que era Juárez y Valderas. Qué bellas fotos, qué bellas fotos realmente. Esta es una exposición pequeña que se llama La evolución del transporte, y vemos aquí, por ejemplo, lo que era una estación de tranvías exactamente afuera de la Catedral Metropolitana. Y bueno, pues aquí está lo que es la Plaza de Armas, lo que se llama hoy el Zócalo capitalino, y los tranvías de mulitas, los famosos tranvías de mulitas, amigos, que viajaban a Tacubaya, Tlalpan y Xochimilco, y este fue el primer transporte público de la Ciudad de México. Y pues aquí ya entraba un poco lo que es la modernidad, se sustituyeron los transportes de mulitas que vimos allá en otra foto, con lo que, bueno, pues ya la ciudad tuvo el transporte más moderno de su época, que eran los nuevos tranvías eléctricos, que serían, pues yo creo que los abuelos o los bisabuelos del trolebús. También vemos un sismógrafo, y este gráfico indica que en 1956 la Torre Latinoamericana se encontraba entre los 50 edificios más altos del mundo. Obviamente, el tiempo la ha dejado chaparrita, pero no menos hermosa. Fue el edificio más alto de la Ciudad de México desde su construcción en 1956 y hasta 1972. Obtuvo, por cierto, el récord del rascacielos más alto del mundo fuera de los Estados Unidos. Además, se inauguró como el primer y más grande edificio con fachada de cristal y aluminio. Para poder disfrutar de todo lo que te platiqué, debes pagar 140 pesos mexicanos por persona. Los niños de hasta 11 años pagan 100 pesos y los menores de 3 años entran gratis. Los horarios son de lunes a jueves de 10 de la mañana a 9 de la noche y viernes a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche. Existen distintos paquetes que puedes consultar en la página www.miradorlatino.com. Una vez que bajamos del mirador, ingresamos al sótano, donde encontramos atractivos que son operados por el Museo de Cera, como este laberinto de espejos donde pasarás un momento muy divertido antes de encontrar la salida, intentando no chocar y darte uno que otro golpe con tu reflejo. También encontrarás un túnel giratorio donde una divertida ilusión óptica te hará perder el equilibrio. Ok, aunque es un efecto óptico, desde luego, pues sí, imposible no agarrarte, porque sí se siente la sensación de mareo. Obviamente el puente no gira para nada, aunque sí sientes literalmente que te vas a dar un buen catorrazo. Pero bueno, pues mira, ya así como que ya agarrándole un poquito la onda, hasta puede girar. Pero realmente sí, el efecto es muy padre, porque sí sientes que te vas a dar un buen trancazo, aunque no te lo des, obviamente. Aquí es donde se compró unas papitas que venden palomitas y de todo mientras estamos esperando entrar al simulador 4D. Aquí disfrutarás de una experiencia extraordinaria que mejor no te platico y te invito a que la vivas si vienes de paseo. Los costos en el sótano son de 110 pesos mexicanos por adulto y 80 para niños y adultos mayores, e incluyen las 3 atracciones. Ahora que si solo deseas entrar a una, el costo es de 65 pesos mexicanos por adulto y 50 para niños y adultos mayores. Pues esta, mis queridísimos amigos, fue la visita que hicimos a uno de los edificios más icónicos y sin duda alguna también hermosos de esta mi querida Ciudad de México, la Torre Latinoamericana. Como cada semana, si este video te gustó, te fue de utilidad, te pido que me regales un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.